Ah, claro, es que lo escribí mal, no cuenta, es format. Había colocado una T de más. Doy Enter. Acaba de aparecer precisamente una pequeña ventana que dice Kemu. Precisamente aquí está ejecutando esa pequeña máquina virtual, está el emulador. Está booteando desde su pequeño disco duro virtualizado. Y aquí precisamente tenemos nuestro mensaje. Hola mundo. Bienvenidos a un nuevo episodio del curso de ensamblador X86. El día de hoy vamos a hablar un poco acerca de otro de los usos que le podemos dar a ensamblador. Y es que hasta ahora solamente hemos estado construyendo pequeñas aplicaciones que podemos ejecutar directamente en nuestro sistema operativo. Sin embargo, ¿qué pasa si ahora tenemos la intención de quitar al sistema operativo de en medio para que nosotros podamos ejecutarlo sin necesidad de uno? Bueno, prácticamente entonces hay que hacer referencia a un pequeño programa llamado bootloader, el cual se encuentra en nuestro disco duro en una sección conocida como de arranque o una partición de arranque, el cual lo único que contiene es un pequeño programa precisamente escrito en ensamblador, el cual nos permitirá directamente gestionar el lanzamiento o la ejecución de nuestro sistema operativo. Esto quiere decir, por lo tanto, que nuestro sistema operativo no es más que un programa gigante, el cual se encarga de hacer cosas como de administrar los espacios de memoria, de administrar los usuarios del sistema, de permitirle al usuario tener una interfaz gráfica y lanzar otros programas y gestionar su ejecución. Entonces, si nosotros tuviésemos la intención de poder ejecutar directamente nuestros programas sin la intervención de un sistema operativo, entonces nosotros podríamos utilizar el espacio de arranque del disco duro y colocar ahí precisamente nuestro pequeñísimo programita, el cual va a estar muy limitado porque solamente tendremos un espacio de 512 bytes para nuestro pequeño programa. Y en esta ocasión vamos a hacer precisamente un pequeño programita que sea alojada precisamente en el sector de arranque de nuestro disco duro y que como ejemplo solamente imprime en pantalla un Hola Mundo. Recordando que en este punto eso quiere decir que no vamos a utilizar la instrucción de software 80H porque directamente no tendremos ningún sistema operativo funcionando. Lo único que podremos hacer es directamente invocar a las instrucciones de software pero de la BIOS. Vamos a ver este pequeño ejemplo. Voy entonces a mi editor de texto. Vamos a tener que compilar nuestro programa en crudo, en un formato bin. Por lo tanto, no va a haber un proceso de enlazado y mucha de la información que va a ser agregada o que era agregada en el momento del enlazado, ahora lo tendremos que agregar nosotros de forma explícita. Tendremos entonces que especificar en primer lugar que el modo de compilación será de 16 bits, para lo cual utilizo la instrucción use 16. Ahora debo de especificar la dirección de memoria en la que el programa se va a cargar. Y vamos a colocar la instrucción org 0x7c00. Ahora mediante un salto incondicional iremos a la etiqueta inicio. Recordemos que nuestros programas que hemos estado construyendo con Netway Assembler para Linux, nosotros utilizábamos la etiqueta global-start. Bueno, en este caso vamos a hacer algo similar. Tengo yo que hacer un salto incondicional a esa ubicación de memoria para indicar que a partir de esta dirección de memoria es que yo voy a realizar precisamente la ejecución de mi programa. Yo le voy a poner de nombre inicio a mi etiqueta. Y justamente después colocaré precisamente mi etiqueta inicio. Después de mi etiqueta inicio, vamos ya a colocar mi programa. Recordemos que en ensamblador no importa si yo utilizo letras mayúsculas o minúsculas, para ensamblador le es exactamente igual, le da lo mismo, por lo tanto no pasa nada si escribimos todo el programa de mayúsculas o todo el programa de minúsculas o lo combinamos. Yo voy a combinar un poco aquí solamente para ilustrar ese detalle. Voy a colocar entonces el código necesario para imprimir en pantalla un carácter utilizando las instrucciones del BIOS, para lo cual yo voy a emplear la instrucción move espacio AL, voy a colocar la letra H. Posteriormente voy a colocar la instrucción move espacio AH, 0x0. Este valor le va a indicar a la BIOS que una vez que haya impreso en pantalla el carácter H, quiero ahora que mueva una posición el cursor. Y por último voy a colocar mi introducción de software
a la BIOS, que será IN0x10. Como podemos darnos cuenta, ahora tendremos que repetir estas mismas instrucciones hasta que hayamos completado precisamente nuestro mensaje que dicta hola mundo. Y también nos damos cuenta de que el sistema operativo hacía prácticamente esto por nosotros, el hecho de que tenemos que mover el cursor de forma manual. De tal manera que nosotros no teníamos que mover el cursor de manera manual, sino que directamente al momento de mandar a imprimir en pantalla nuestro mensaje, este se imprimía sin ningún problema. Ahora tengo yo que imprimir carácter por carácter y además de esto ir moviendo a la par el cursor. De tal manera que esto quiere decir que conforme vayamos quitando capas, la cantidad de elementos y detalles que hay que tomar en cuenta van a ir aumentando. Por lo tanto, a partir de este punto, solamente voy a ir copiando y pegando el resto de los caracteres hasta que complete mi mensaje hola guión. Una vez he terminado de colocar todos mis caracteres, aquí coloqué simplemente un guión, simplemente para que se vea que efectivamente hay un espacio que está siendo impreso o ocupado. Una vez que el procesador haya ejecutado todas estas instrucciones, haya hablado con la BIOS y la BIOS haya encargado de imprimir en pantalla todos y cada uno de esos caracteres e ir moviendo el cursor cada vez que haya impreso uno, ya no habrá más instrucciones que realizar. Cuando nosotros tenemos nuestro sistema operativo funcionando, él se encuentra todo el tiempo realizando tareas, ya sea en primer o en segundo plano, pero siempre hay algo que ejecutar, porque recuerden que es un programote que se encuentra en un ciclo infinito. Prácticamente eso es lo que es un sistema operativo. Sin embargo, en este caso no tenemos sistema operativo y nuestro programa es el único que se está ejecutando. Una vez que se haya ejecutado la última instrucción al momento de imprimir el carácter O, ya no habrá más instrucciones que ejecutar. Por lo tanto, debo de indicarle al procesador que se detenga para que ya no ejecute más instrucciones. Para eso utilizo la instrucción HLT o HALT, que se detenga. De hecho, en este momento me ha llegado a la cabeza el nombre de una serie llamada Halt and Catch Fire. Detente y préndete en llamas. Es una serie que está ubicada en los años 80 y que nos habla del proceso que siguió precisamente Compaq para crear su compañía clonando los procesadores de IBM, y para eso tuvo que utilizar precisamente una computadora IBM y clonar prácticamente el comportamiento que tenía el BIOS de esa máquina para poder construir las suyas, ya que IBM tenía una patente precisamente sobre su código ensamblador que vivía o se ejecutaba en su BIOS, de tal manera que no era posible replicarlo al 100% instrucción a instrucción, pero no pasaba nada si se replicaba el comportamiento mediante instrucciones distintas. Me llegó precisamente a la cabeza porque precisamente el nombre de la serie hace referencia a una instrucción empleada en esos años, que era precisamente el Halt and Catch Fire. Pero bueno, simplemente como curiosidad, la serie, si la quieren ver, adelante, no pasa nada. Es un poco lenta, eso sí, digamos que la primera temporada es un poco aburrida, ya después tal vez mejora un poco, no es la mejor de todas, pero eso sí, van a encontrar momentos en los cuales va a haber un señor ahí con chingo de cables, chingo de circuitería electrónica, utilizando precisamente su multímetro, leyendo los valores a nivel de pulsos eléctricos y precisamente creando los esquemas y la idea de cómo tendría que funcionar los códigos de operación de ese BIOS. Pero bueno, queda a su consideración si desean verla o no. Yo simplemente la menciono como una curiosidad. Una vez le hayamos dicho al procesador que se detenga y que ya no ejecute más instrucciones, nuestro programa no sabemos si ya rellenó los 512 bytes. No podemos dejar huecos. Esto quiere decir que cuando traslademos nuestro programa al bootloader, si el bootloader tenía algo previamente, esa basura se va a quedar ahí. Y nosotros no queremos que esos datos que hayan quedado huérfanos de cualquier otra cosa que haya existido previamente en esa ubicación del disco duro afecte a nuestro programa. ¿Qué es lo que haremos entonces? Vamos a rellenar el resto de nuestro programa con ceros. Tenemos que utilizar entonces los 512 bytes forzosamente. ¿Cómo haremos esto? Vamos a utilizar una directiva de Netway Assembler que se llama times.
Times me va a permitir repetir una determinada cantidad de veces una instrucción. En este caso quiero repetir 510 veces menos la resta del centinela. Recordemos que en este caso el centinela va a estar justamente después de la instrucción HLT, donde yo me quedé de mi programa menos la dirección donde comienza este bloque de segmento. Por lo tanto, el bloque de segmento empieza al principio del programa, donde tengo aquí el use, tiene esta dirección de código, le resta el valor del centinela, y este valor me va a dar el tamaño del programa actual. Y lo que voy a hacer es que a 510 le voy a restar el valor del tamaño actual. Y esta operación aritmética me va a arrojar un valor. Un valor que me va a indicar cuántos bytes me faltan por rellenar. ¿Y qué es lo que haré? Bueno, voy a rellenar ese mismo número utilizando ceros. Escribo entonces define by set. Entonces, ¿cuántos ceros voy a colocar? Bueno, depende de cuántos bytes me falten por rellenar para alcanzar el valor del 510. Y por último, tengo que firmar este programa como un MBR booteable. Si no coloco la firma, directamente la máquina se va a pasar por alto el programa. Directamente no va a ser tomado del MBR, va a ser llevado a la memoria y después ejecutado. Tengo yo entonces forzosamente que colocar esta firma. ¿Y cómo lo hago? Escribo DW, que es igual que define word. Aquí no estoy directamente no estoy utilizando una etiqueta, no estoy colocando un algo seguido del define word, simplemente porque ya no es necesario. O sea, al momento de omitirlo, se va a quedar, en este caso, al final de mi archivo. Recordemos que todo está relleno con ceros y es precisamente que no estoy colocando 512, sino 510, porque los dos últimos bytes van a estar ocupadas por la firma. Al momento de no colocarle un nombre a esa etiqueta, directamente lo que hará es que lo va a colocar precisamente al final de mi archivo. Y en estos dos bytes lo que voy a colocar es el siguiente valor: 0x AA55. Y de esta manera tengo mis 510 bytes ocupados tanto por mi programa como por ceros, y los últimos 2 bytes van a estar ocupados por estos datos que me sirven de firma para que este programa sea leído del MBR y ejecutado en el procesador. Con esto ya hemos terminado precisamente nuestro programa y ahora lo voy a guardar con el resto de mis programas de ensamblador. Le voy a poner por nombre bootloader.ase. Y ahora lo que tengo que hacer es que voy a ejecutar mi proceso de ensamblado únicamente, pero va a ser distinto al proceso de ensamblado que hemos realizado hasta ahora, porque el formato que hemos estado utilizando es el LF, debido a que es el formato que utiliza nuestro sistema operativo GNU. Pero ahora no vamos a tener sistema operativo, por lo tanto vamos a tener que realizar el ensamblado en crudo. ¿Y cómo realizamos esto? Escribimos en nuestra terminal la instrucción NAS -f bin. Voy a especificar el nombre de mi archivo binario con un "-o", y le voy a poner el nombre bootloader.o, y posteriormente el nombre de mi archivo ASM, que será bootloader.asm. Presiono Enter. No hay ningún archivo llamado bootloader, y claro, es que aquí me equivoqué, que es bootloader.asm. Listo. Ahora que ya creé mi archivo binario, ahora debo de crear un archivo ISO. Recordando que cuando yo descargo la imagen de un sistema operativo que voy a utilizar yo en mi máquina, para poder bootearlo, ya sea en la máquina, para poder lanzarlo o ejecutarlo, correrlo, ya sea en la máquina, una máquina física o en un virtualizador o en un emulador o en un manejador de máquinas virtuales, como lo quieran llamar, o cualquiera que utilicen, necesitamos por lo tanto un archivo ISO. No podemos directamente utilizar el archivo bin. Para esto voy a utilizar una herramienta directamente que ya existe en GNU Linux, simplemente porque ya viene incluida, que es DD. Voy a decirle entonces que cree un archivo llamado bootloader.iso con únicamente ceros, ¿ok?
Entonces coloco aquí if igual a diagonal dep diagonal ceros. Directamente en Linux, la dirección diagonal dep diagonal 0, lo único que hará es retornarnos ceros. Entonces, esta es mi fuente, mi input, de donde voy a tomar los datos. El output file o el OF va a ser el archivo bootloader.iso. Y por último le voy a decir de cuántos bytes va a ser el tamaño de este archivo, utilizando la instrucción count igual a, en este caso, el más pequeño que puedo crear será de 280. Doy enter y por lo tanto ya se ha creado mi archivo ISO. Pero recuerden, está en blanco, solamente contiene ceros, nada más. Ahora lo que tengo que hacer es ir el contenido de mi archivo bin a mi archivo ISO, que lo sobrescriba. De tal manera que el resto de elementos pues que no serán cubiertos por mi archivo .bin ya están rellenados con ceros. Para lo cual, otra vez utilizaré la herramienta de D. Le digo que el input file o el archivo de entrada va a ser precisamente, o el archivo de donde tomará los datos será precisamente el bootloader.bin, y el archivo en donde va a escribir o el output file será precisamente el archivo bootloader.iso. Y también le voy a especificar que al momento de hacer la copia no trunque los valores, que directamente los tome como está y hasta donde den. ¿Ok? Con eso y utilizo para lo cual la instrucción comp igual a no trunc. Aquí me dice que no existe el archivo bootloader.bin. Claro, y entiendo, es que me equivoqué al momento de hacer el proceso de ensamblado. Y es que le puse bootloader. Perdón, era bootloader.bin. Ahora sí, vuelvo de nueva cuenta a ejecutar esta última instrucción que había fallado. Doy enter y ya ha sido creado de forma exitosa. Aquí por lo tanto puedo visualizar que ya tengo mi archivo bootloader.iso. A partir de este punto podemos arrancarlo desde un gestor de máquinas virtuales o podemos grabarlo en un CD o DVD o en una USB o lo que sea. En mi caso no me quiero complicar mucho la vida y voy a utilizar un virtualizador, un pequeño programita virtualizador que se llama Qemu. Si nosotros podemos descargar la herramienta desde su sitio web que se llama qemu.org. Directamente aquí en la sección de descargas tengo yo la herramienta disponible para Linux, para Mac, para Windows, o puedo directamente compilar el código fuente, en fin. Entonces, simplemente por el hecho de no tener que instalar un manejador de máquinas virtuales o tener que complicarme más la vida, voy a utilizar este pequeño emulador o virtualizador, emulador y virtualizador. Por lo tanto, le doy doble clic aquí donde dice Windows, le doy clic donde para elegir la versión si es para 32 o 64 bits. Una vez descargado, doy doble clic, el típico asistente de instalación, siguiente, siguiente, siguiente. Y una vez instalado, ahora yo puedo utilizar precisamente la herramienta. Me voy a disco local, archivos de programa, voy a buscar el programa aquí. Parece que debí de haber agregado la ubicación al path. Aquí están precisamente todos los exes. Puedo yo entonces elegir cualquier tipo de máquina que yo quiera virtualizar. Puedo yo abrir una nueva terminal utilizando aquí la instrucción cmd en la barra de búsqueda, dando enter. En mi caso no me gusta esa terminal negra. Voy a utilizar entonces mi terminal llamada con emu. Entonces voy a ejecutar este archivo. Se llama qemusystem-x86-64.exe. Solamente lo voy a arrastrar. Haré esto de nuevo. Voy a ir a donde no tengo mis archivos de curso de ensamblador. Abriré aquí mi terminal, nueva terminal. Y lo que haré es que voy a copiar precisamente todo esto. La dirección donde se encuentra mi ejecutable, que es c2 puntos, diagonal program file, diagonal qemu, diagonal qemu guión, bla 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 bla. Doy enter. Voy a mi nueva terminal, pego, drive, espacio, format, igual a raw, coma, file, igual a bootloader, bootloader.iso.
doy Enter. Me dice que el formato no ha sido especificado para bootloader.iso. Ah, claro, es que lo escribí mal, no me doy cuenta, es format. Ahí está, format. Había colocado una T de más, doy Enter. Y vean que aquí acaba de aparecer precisamente una pequeña ventana que dice QEMU. Dice set BIOS. Precisamente aquí está ejecutando su pequeño esa pequeña máquina virtual, está el emulador. Y veamos que dice aquí booting from hard disk. Directamente está booteando desde su pequeño disco duro virtualizado. Y aquí precisamente tenemos nuestro mensaje llamado Hola Mundo. Por lo tanto, ya hemos visto que efectivamente funciona nuestro pequeño programa y está haciendo precisamente su tarea. Recordando que de esta manera nosotros podemos realizar nuestros programas utilizando ya no el sistema operativo, sino ahora las instrucciones por parte del BIOS. De tal forma que ahora nosotros podemos crear prácticamente pequeños programitas que hagan tareas en concreto y que ya no dependan precisamente de la existencia de un sistema operativo. Sin embargo, recordemos que estos programas no deben de exceder los 512 bytes. De lo contrario, nuestro programa se verá truncado porque ya no habrá más espacio en el sector MBR del disco duro. Por lo tanto, esto sería todo por hoy y los veo en el siguiente episodio. Hasta pronto.